Prepárate para comenzar a estudiar la palabra del Señor. El título que hoy quiero compartir con ustedes es Familias con una cosmovisión bíblica. Y estamos viviendo en una etapa de la historia de la humanidad sin precedentes alguno. Cada cual tiene un concepto de lo que pudiera ser una familia. Podemos ver que no hay dudas de que algunos son testigos de los muchos conceptos que hoy dominan o prevalecen sobre la familia. La familia ya no es vista como un grupo de personas con propósitos definidos, sino con propósitos según la cultura imperante de la época o condicionada con lo que los estados determinen sobre las familias. Crean leyes, crean quizás ciertas legislaciones que hacen que la familia se tenga que conducir de acuerdo a lo que el gobierno cree o las instituciones creen. Tampoco es definida actualmente por lo que Dios quiere para la familia, sino más bien por lo novedoso de lo que los investigadores pudiesen estar sacando o arrojando a la luz. Todo esto nos dice que en la medida que el mundo se ha desarrollado, siempre se han multiplicado las cosmovisiones que las personas tienen sobre la familia. Sin embargo, hoy la iglesia no es capaz de responder a estos desafíos porque no tiene una visión formada correctamente del mundo en cuanto a la revelación de la Biblia y en cuanto a lo que Dios ha descrito en su palabra. Claro que los cristianos hoy podemos saber mucho de Biblia, pero saber una serie de eventos y hechos sobre la Biblia no es suficiente ante las demandas de la distorsión que se presentan continuamente contra la familia. Las necesidades de las familias de nuestra época es que tengan una cosmovisión cristiana consistente y también bíblica. Y el mayor problema de la generación actual es que somos creyentes, pero que en muchos de los casos actuamos como si tuviésemos una mente totalmente pagana. Así que lo que necesitamos es una mente cristiana que nos pueda proveer una cosmovisión bíblica para poner en el lugar adecuado la familia como Dios la dispuso en su palabra. De manera que la forma en que nosotros vivimos refleja además la cosmovisión que tenemos sobre la vida y sobre la familia. Nunca vamos a vivir en contra de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, el concepto que tengamos de la familia es lo que nos va a definir qué entendemos como familia. Pero hoy, validando el título, quiero darte el concepto de cosmovisión. El diccionario hispano de la misión lo define de la siguiente manera. La cosmovisión es la forma en que las personas perciben la realidad, es una comprensión general del carácter del universo, del lugar que se ocupa en él. Esta comprensión puede ser religiosa, relativa a Dios o a dioses y espíritus y a la relación con ellos o secular. De esta comprensión básica surgen las normas de juicio o valores y las normas de conducta. De manera preliminar y quizás acortando un poco el concepto que nos trae el diccionario hispano de la misión, la cosmovisión pudiese definirse de la siguiente manera. Es un sistema de principios fundamentales, conscientes o inconscientes, que funcionan en conjunto para darle sentido a nuestro mundo y a nuestra vida. Así que los cristianos, en cuanto a este concepto de cosmovisión, no somos los únicos en tener un sistema de principios, ya que todo el mundo tiene sus creencias, sus convicciones y sus principios. Por lo tanto, no es asunto de educación, no es asunto de nivel intelectual, es cuestión del ser humano. Encontramos creencias en todas las sociedades a lo largo de la historia y en toda cultura. A donde quiera que tú vas, te vas a encontrar con personas que tienen una cosmovisión muy diferente a la tuya en cuanto a lo que es una familia. Sean personas intelectuales o sean personas analfabetas que nunca han estudiado. Además,
Cuando nosotros miramos lo que nos impone la cultura actual, los estados, los gobiernos, las organizaciones, las instituciones, la cultura siempre trata de imponer el concepto que ella tenga de la familia. Por lo tanto, trata siempre de imponernos presuposiciones, principios, valores, para darnos un concepto de lo que ellos pudiesen creer que es una familia. Lo triste es que muchas veces terminamos adaptándonos a esos valores. Nos hacen ver que los valores actuales de la familia deben ser puestos en marcha para que la familia funcione bien. Y entonces vemos quizás como lo que Dios dispuso en su palabra como algo retrógrado, como una utopía, como algo sin sentido, como algo que ha caducado, y por lo tanto tenemos que ir en busca de un desarrollo más avanzado en cuanto a la familia. Y muchos, sin tener interés en valorar lo que la cultura, el Estado o las instituciones les están enseñando sobre la familia, terminan aceptando sus principios. Tristemente, estos principios que han aceptado quizás una minoría, pero que van en contra de los principios que Dios quiere para la familia, terminan siendo una ley. Terminan siendo los principios y valores que comienzan a regir una familia. Una persona no decidió tener estos valores, estos principios, estas presuposiciones, y de pronto nunca se ha cuestionado si son buenos, correctos, malos, o simplemente son principios que no tienen nada que ver con la familia. Y en la actualidad muchas personas no son dadas a medir las cosas en términos lógicos. Por eso es que muchos terminan aceptando muchos principios que van en contra de las escrituras, porque no se sientan a analizar con sensatez y lógica lo que les están tratando de imponer. Hasta llega el punto que nos damos cuenta de que nuestras presuposiciones han formado parte de nuestro estilo de vida, de nuestra cosmovisión, cuando comienzan a ser cuestionadas, o cuando alguien que encontramos no comparte lo que nosotros ya estamos comenzando a creer. Y muchas veces violamos la exhortación que el apóstol Pablo nos hace en Romanos, capítulo número 12, verso número 2. Miren lo que Pablo nos describe. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo vives? ¿Qué tomas? ¿Qué vistes? ¿Qué piensas? Es lo que este mundo propone fijarnos sutilmente. Obvio que sí. La Biblia nos dice que no podemos tomar los principios del mundo. Esto es lo que Pablo nos dice, para darle molde a nuestras vidas y mucho menos para darle molde a nuestras familias. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que la radio, la televisión, el internet, las revistas, las noticias y la manera de expresarse de las personas a nuestro alrededor tratan de moldearnos nuestros principios cristianos y éticos. Son las cosas que se establecen paulatinamente como normas de conducta, aunque éstas estén en contra de Dios, y estas normas son las que se van a poner como ley y van a regir la vida no solamente individual, sino también la vida familiar, incluyendo también el matrimonio como la base sólida de una familia. Es en contra de esta conducta y en contra de estos moldes que nos habla el apóstol Pablo. Por lo tanto, la cosmovisión que tenemos que tener sobre la familia debe partir desde la palabra del Señor, ya que el mundo trata de imponernos su cosmovisión, que es contradictoria a la que ya está escrita para los hijos de Dios en la palabra del Señor. Si no vamos a las escrituras, nunca hallaremos lo que Dios realmente quiere para nuestras familias, ya que es en la Biblia donde encontramos los pasos a seguir para tener una familia con una cosmovisión bíblica. Todo creyente sabemos que es un embajador de Cristo, es decir, donde quiera que el creyente va, el creyente es sal y luz. Donde quiera que va, debemos llevar entonces los principios que nos rigen como ciudadanos del reino de los cielos. Así que el Hijo de Dios
vive en todas sus áreas de su existencia, aunque esa forma o esa conducta o ese estilo o esos principios o esas presuposiciones sean contrarias a las prácticas populares y a las ideologías aceptadas por la generación en la cual le ha tocado vivir, el cristiano, el Hijo de Dios, no está conformado ni su vida ni su familia a los estándares del mundo ni a los principios que rige el mundo en estos momentos. Hay como algo que nosotros tenemos que cuidar y algo que nosotros tenemos que estar conscientes. No somos de este mundo, por lo tanto, nada nos puede atar. Por lo tanto, hoy más que nunca, las ideas modernas que fijan la conducta de la sociedad necesitamos entenderla de manera que pongamos un límite, pero también seamos cuidadosos, no vaya a ser cosa que terminemos aceptando los estándares del mundo. Personas que entiendan lo que está aconteciendo es lo que hoy nosotros necesitamos. Muchas personas no saben cómo dirigir ni enseñar a las demás personas, aún en la iglesia, cuando se enfrentan a situaciones críticas en cuanto a su familia, en cuanto a los conceptos básicos que Dios tiene descrito en la Biblia. Debemos entender que detrás de toda ideología y concepto que se están formando, el objetivo es atacar abruptamente a la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la institución que Dios creó. Debemos ver que necesitamos hoy como nunca personas entendidas en los tiempos. Miren lo que dice primer libro de Crónica 12:32. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Si no deseamos como creyentes en Dios comprender la magnitud de la situación que viven actualmente las familias, no podremos hacer nada por ella. Cada día es más sofisticado el ataque en contra de las familias. Debemos ser personas entendidas en los tiempos y ver la realidad que está aconteciendo a nuestro alrededor. Nunca como ahora está en juego la familia. Si miramos la historia, me gusta mucho estudiar la historia, pero me he dado cuenta que hoy como nunca la familia ha sido más atacada. Nunca como hoy se había dado tanto énfasis al aborto, al matrimonio igualitario, a la libertad sexual, a la despenalización de la pedofilia, a la despenalización del sexo con animales. Todo esto es un ataque en contra de la familia, porque el sexo es para que un matrimonio lo tenga, no para que una persona lo tenga con animales, ni con una persona de su mismo género. Por lo tanto, todas estas despenalizaciones y leyes aberrantes y abominables tienen un solo objetivo: atacar la familia. Por lo tanto, la cosmovisión que tiene que ver con lo que nosotros debemos actuar y cómo debemos conducirnos tiene que descansar en las Escrituras, ya que la cosmovisión tiene que ver con la manera en que miramos el mundo que nos rodea. Es como si fuera un telescopio que usamos para enfocar todo lo que vemos, leemos, creemos y estamos viviendo. Por eso es que como familias debemos tener una cosmovisión bíblica. Es en Dios donde nosotros vamos a encontrar la realidad para nuestras familias. Entonces, ¿cuál debe ser la cosmovisión que debe tener cada familia? Jesucristo dijo que estábamos enfrentando muchas tribulaciones, muchos problemas, vamos a enfrentar muchas pruebas, pero que no somos de este mundo. En Juan 17, 13 al 15, miren lo que Jesús nos dice. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La Biblia nos dice que debemos
confiar totalmente en que si hemos nacido de nuevo, no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, no podemos conformarnos a este siglo o a este mundo actual que nos rodea. Al mirar la historia, nosotros podemos ver la lucha que esto ha significado para los creyentes de cada generación. No podemos negar que esto ha sido una lucha intensa que cada creyente de cada generación ha tenido que librar con tal de no conformarse a los estándares de su época. Cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos al pueblo de Israel en medio de naciones paganas. Estas naciones tenían una multiplicidad de dioses, sus imágenes, ritos, prácticas, abominaciones aberrantes. La cosmovisión que regía en ese entonces para ellos era lo que definía prácticamente sus prácticas. Por lo tanto, el pueblo de Israel tenía que preservar la identidad como pueblo único de Dios en medio de ese contexto. Había una ordenanza dada para el pueblo de Dios y era que no podía mezclarse con sociedades paganas. Su religión, sus muchos aspectos, eran diametralmente opuestos a lo que Dios les había dicho y esperaba de ellos. Pero la historia de Israel muestra cuán fácil es caer en la tentación, adaptarse a elementos, conceptos, mentalidades de otras religiones e incorporarlos dentro del culto verdadero a Dios e incorporarlos además dentro de nuestro estilo de vida, de nuestra forma de pensar, mezclar la mundanalidad con nuestras cosmovisiones cristianas. Y muchas veces estas decisiones que ellos tomarían fue motivo para que Dios los castigara. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento vemos la misma lucha significativa de la iglesia en los primeros siglos, cuando tuvieron que comenzar a predicar el evangelio y tratar de que el evangelio llegase a cada lugar de la tierra. Tuvieron que luchar la iglesia del primer siglo contra el dualismo del pensamiento griego, con su rechazo de lo material a favor de lo espiritual. Llegamos, por ejemplo, a Hechos capítulo número 17 y encontramos a la iglesia del primer siglo con el pensamiento de los epicureos y de los estoicos. Cada cual tenía una cosmovisión de la vida, pero esto influenciaba drásticamente sobre la vida de las personas a las cuales ellos estaban enseñando de la época. Todos estos conceptos y otros representaron desafíos a la joven iglesia que estaba comenzando. Tenía que saber que no pertenecían a este mundo, que ningún concepto helenista, griego, de grandes filósofos podía contaminar el concepto que ellos tenían de la familia. Saber que no pertenecemos a este mundo nos debe dar una cosmovisión diferente de lo que Dios quiere para nosotros. Por lo tanto, el centro de nuestra cosmovisión debe ser Cristo. No puede ser otra persona, ni tampoco puede ser otro libro. Por eso es que tenemos que volver a la exposición de la palabra de Dios, porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar una estrecha relación entre Cristo y su palabra. Cuanto más nos apartemos de la Biblia para proclamar nuestras cosmovisiones, para ofrecer nuestros principios de lo que entendemos que puede ser una familia, para seguir las ideologías que están de moda, más nos apartamos de Cristo. Más estamos enseñando que la familia se puede adaptar a los conceptos de este mundo y no a los conceptos de Dios. Más estaremos cooperando con la debacle moral y ética de una sociedad a la cual nosotros nos debemos y estamos sirviendo, y en la cual nosotros estamos y pertenecemos. Pues más daño también le estaremos haciendo a la generación futura que va creciendo a la par de esos conceptos en la medida que se desarrollan. De hecho, muchos creyentes creen que pueden sostener una familia cristiana sin profundizar en la palabra del Señor. Muchas personas creen que no necesariamente hay que tener una estrecha relación con la palabra de Dios para tener un matrimonio exitoso.
o para tener una familia exitosa. Cuando digo exitosa, quiero referirme al éxito que Dios nos propone en su palabra. La Biblia dice que Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Y una familia puede estar pasando por escasez. Si el centro de su vida es Cristo, pues ella, como familia, estará feliz. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Cristo es quien impera, Cristo es quien está en el centro de esa familia. Cristo no es una verdad privada ni tampoco es una verdad relativa, sino es el logos por medio del cual se creó y se mantiene en existencia el universo en el cual tú y yo estamos. Es la luz que ilumina a todo hombre. Es aquel a quien todos pertenecemos y ante aquel a quien nosotros le vamos a rendir cuenta. Cristo es el centro de nuestra relación personal. Cristo es el punto de partida de toda nuestra cosmovisión bíblica como familia cristiana. Por lo tanto, la urgencia de cambio se acrecienta cada día más al colocar la realidad de la familia cristiana de nuestros tiempos junto a las demandas que la Biblia nos hace. Ya no podemos trazar una marca distintiva que pueda marcar una diferencia entre el estilo de vida, la educación, la práctica o las prioridades de las familias cristianas y de las no cristianas. Hoy vemos que el divorcio es muy común, la ofensa es muy común, el irrespeto de los hijos hacia los padres es muy común, tanto en la iglesia como en el mundo. El concepto de si ya no te conviene, pues divórciate, lo vemos en la iglesia y lo vemos también en personas que no pertenecen a la iglesia. La mala conducta la vemos en personas que no son creyentes, como también la vemos en personas que profesan conocer a Dios. Esto quiere decir que tenemos que retomar una cosmovisión bíblica para que nosotros podamos alimentar paulatinamente en el desarrollo de nuestros días, en la medida que nosotros nos relacionamos con las demás personas, poder adquirir una cosmovisión mucho más amplia quizás de lo que es una familia. ¿Qué es lo que quiere Dios para tu familia? Eso tienes que investigarlo en la palabra del Señor. No podemos ni tenemos otro instrumento para que nosotros sepamos cómo vamos a dirigir a nuestras familias. ¿Es un reto? Claro que es un reto. ¿Es difícil? Claro que es difícil, pero alcanzaremos las bendiciones descritas en su palabra para cada familia. No podemos bajo ningún concepto creer que nuestro éxito como familia o el futuro aún de nuestros hijos descansa en los patrones o estándares del mundo, porque entonces estaríamos relegando a un quinto plano las promesas del Señor para nosotros. Él fue quien ideó en su mente eterna la familia. Él fue quien ideó en su mente santa y eterna el sexo como la procreación para que las personas se multiplicasen. Todo provino de Él. Y si todo provino de Él, ¿a dónde es que yo tengo que ir para poder tener una familia cristiana conforme a los estándares de la Biblia? Bueno, a Él, porque Él es el logo. Él fue quien inspiró las escrituras. Él es el verbo en el cual yo hago reposar toda mi vida, pero que también me deleito en todas sus promesas, porque es ahí donde yo voy a encontrar la paz que necesito para mi familia y también la seguridad eterna, la cual Él me ha prometido si yo le amo. Por lo tanto, quiero entregarte varios puntos, 3 puntos específicamente, para que nos esforcemos en cómo llevar nuestras familias por una cosmovisión bíblica. Estos 3 puntos que quiero compartir contigo, si tú los tomas, los copias, los guardas, te van a ayudar mucho a que tu familia pueda transitar por este mundo, como bien dije al comienzo. Recordemos que estamos viviendo en una sociedad sin precedentes alguno. Y como quiera que sea, esto es un desafío para cada persona que quiere cuidar a su familia de los embates y de los conceptos que están rigiendo esta sociedad actual. Hemos visto cómo el matrimonio es distorsionado, cómo la crianza de los hijos es distorsionada. Hemos visto cómo continuamente proliferan
muchos conceptos e ideología, y todo esto aún se enseña en muchas escuelas a las cuales nuestros hijos van. Por lo tanto, tienes que hacer un esfuerzo enorme. Tienes que hacer un esfuerzo grande para que tus hijos y para que tu familia no se deje arrastrar por estas corrientes filosóficas y estas ideologías que solamente tienen un solo punto de vista: acabar con la familia. Número 1, las promesas para las familias descansan en la Biblia. La Biblia nos describe lo que Dios nos tiene prometido. La Biblia nos permite disfrutar de lo que Dios ha escrito. En la Biblia es donde nosotros encontramos lo que necesitamos para vivir seguro en este mundo hostil que nos rodea, en este mundo caído que cada día atenta cada día más contra la familia. Es allí, en las promesas, donde nosotros vamos a encontrar cómo podemos vivir tranquilos familiarmente. Es allí, en las escrituras y obediencia a ellas, donde nosotros nos vamos a respetar. Va a existir un respeto mutuo dentro de la familia. Cada cual, desde su edad, desde su posición, pues respetará a la otra persona. Es en las escrituras donde nosotros encontramos las promesas para saber cómo amarnos, siendo quizás con personas de diferentes pensamientos y de diferentes temperamentos. Es allí, en las escrituras, donde nosotros vamos a encontrar la aceptación mutua como familia. Por lo tanto, es en las escrituras donde nosotros encontraremos las promesas para cada familia. Es allí donde nosotros vamos a encontrar las bendiciones generacionales para nuestros futuros hijos y para nuestros futuros nietos. Es allí, en las escrituras, donde nosotros vamos a ver las grandes bendiciones y los maravillosos resultados de la obediencia a la palabra del Señor. Entre otras promesas, vamos a ver múltiples bendiciones espirituales que el Señor ha dispuesto para todos aquellos que le obedecen y le aman, sea en la vida individual o sea en la vida familiar. Y miren lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. En Deuteronomio 6:16, miren lo que Él les dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tenemos el deber, pero también la bendición de ser personas que prepararán a una generación futura con hábitos divinos en cuanto a la repetición de las palabras de Dios. Somos nosotros los que paulatinamente les enseñamos a nuestros hijos qué hizo, qué está haciendo y qué hará Dios en base para el bienestar de la familia. Por lo tanto, somos responsables de implementar en nuestros hogares los principios divinos en cuanto a la palabra del Señor, ya que es por medio de la palabra del Señor que nosotros vivimos de promesa en promesa, confiando en todo lo que Él está haciendo. Número 2, la Biblia libra a las familias de las ideologías humanas. Por supuesto, hoy más que nunca la iglesia ha sido azotada para desviarse de la verdad. Para nadie que siga los eventos actuales es secreto de esta realidad. Continuamente vemos cómo hombres que en su momento escribieron buenos libros e influenciaron a muchas personas, digo esto en el ámbito cristiano, dentro del pueblo evangélico, terminan aceptando lo que Dios aborrece. Como personas que han influenciado grandemente a las personas terminan pidiendo perdón por todo lo que ellos creían o pretendieron haber creído en cuanto a los pecados que hoy para muchos es como algo normal. Los cristianos debemos siempre estar listos para defender nuestra fe, ya que ha sido siempre desafiada
en cada generación por el pensamiento imperante de la época, por las ideologías que quizás comienzan a florecer y estas van en contra de la palabra del Señor. Debemos estar siempre prestos a que cuando estas filosofías, venga de quien vengan, venga de la persona más influyente, vengan de la persona que más libros escribió, vengan de la persona que más seguidores tiene, aún así nosotros tenemos que pasarla por el filtro de la palabra de Dios, y la perseverancia en la fidelidad de la Biblia nos librará de toda ideología contraria a las Escrituras, venga de quien venga. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y les dice que tienen que tener mucho cuidado en cuanto a las filosofías. Miren lo que dice el verso número 2 del capítulo 8 del capítulo número 2. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Vivimos en medio de un sistema con poder. No podemos negar eso. Cada uno posiblemente estaría de acuerdo conmigo cómo están tratando a la fuerza de imponernos ciertas filosofías e ideologías, y cuya filosofía podemos decir que alcanza materialmente a todos. Hoy tenemos más información que nunca, por lo tanto, tan pronto sale una ley que es contraria a Dios, las iglesias, los pastores, los líderes, el pueblo evangélico en general tienen notificación de lo que está aconteciendo. Lo que continuamente se nos enseña por diferentes medios de comunicación masiva es para darnos conceptos de lo que las personas creen que es una familia. Sin embargo, la Biblia y su obediencia a ella y su reverencia a ella nos libra de estas ideologías y filosofías mundanas. Y la misma Biblia nos ayuda a no ser engañados con ideas o razonamientos no bíblicos. Ahora bien, si nosotros desechamos la autoridad de la palabra del Señor, seremos presa fácil de todas estas ideologías y filosofías que están tratando de imponernos dentro de la familia. Hoy más que nunca, la iglesia tiene que levantar la voz y cuidar a cada familia, potenciar a cada matrimonio e enseñarle a cada matrimonio, a cada familia, que nuestras promesas descritas en las Escrituras no son para el mundo, son para aquellos que Cristo ha perdonado y que han sentido el perdón del Señor. Por lo tanto, tenemos que potenciar la Biblia como la conducta inefable e inerrante a la vez que el cristiano debe tomar y debe seguir. Número 3, la Biblia nos da la seguridad que llevamos a nuestras familias por el camino correcto. No solamente la Biblia nos ayuda a creer y vivir las promesas, no solamente la Biblia nos libra de ideologías humanas, sino que también las Biblias nos provee que estemos caminando por el camino correcto. Quizás muchos no saben cómo o qué hacer con la crianza de sus hijos. Quizás muchos no saben cómo tener una estabilidad emocional dentro de la familia. Quizás muchos no saben qué hacer o cómo dirigir las finanzas familiares. Pues la Biblia nos provee esto y mucho más para conducirnos en el camino correcto y tomar decisiones correctas que nosotros debemos tomar a diario. Porque para nadie es un secreto que todos los días de nuestras vidas tenemos que enfrentar decisiones. Y a veces no hay mucho tiempo de evaluar, sino que ya en base a lo que hemos venido ejercitando, pues tomaremos la decisión correcta. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que tomemos en serio las promesas de las Escrituras, porque ella es la que nos mantiene en el camino correcto. Es por medio de un examen cuidadoso
en las Escrituras es que nosotros vamos a saber si estamos en el camino correcto o estamos llevando a la familia por el camino equivocado, que a la larga o a la corta, pues esto nos va a traer consecuencias, en muchos de los casos irreversibles, en otros de los casos quizás reversibles, pero tendremos que enfrentar consecuencias que nosotros no queremos enfrentar. Es por medio de un examen cuidadoso y un deseo exhaustivo es que nosotros vamos a buscar la dirección por medio del Espíritu Santo en la palabra del Señor. Si no, no sabremos para dónde ir. Por lo tanto, aquí juega un papel importante la oración en el momento que tú te enfrentas a la palabra del Señor para saber si tú vas por el camino correcto o te estás desviando, ya que la Biblia nos dice el camino que nosotros debemos coger. Miren lo que dice el Salmo 119, versos del 33 al 35. Enséñame, oh Señor, tu camino, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla con todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Estos maravillosos versos de las Escrituras enfatizan el entendimiento del camino de la ley de Dios. El salmista pide que Dios le guíe y le enseñe. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en cuanto a nuestras familias. Cómo dirigir, cómo llevar a nuestras familias por una cosmovisión bíblica. Pues acá tenemos que hacernos partícipe de este sentir del salmista, que él pide que el Señor le dé entendimiento en cuanto a la ley de Dios. Por lo tanto, andar en el camino de Dios no es cuestión de una obediencia legalista o quizás leyes aisladas que nosotros cumpliremos y que nosotros no cumpliremos, sino más bien de un estilo de vida conforme a toda la revelación del Señor. Por lo tanto, necesitaremos un entendimiento para poder cumplir lo que Dios nos pide en su palabra. Pues para guardar la ley uno tiene que entenderla. Tú nunca vas a estar de acuerdo con algo que tú no has entendido. Además, para seguir en medio de un mundo hostil requiere más de la voluntad de Dios descrita en su palabra que de nuestra sabiduría o de cualquier esfuerzo humano que nosotros querramos hacer. Debemos caminar por el terreno de su palabra para saber si vamos por buen camino o si nos estamos equivocando. Es el camino de la palabra del Señor la que nos va a ayudar a saber por dónde es que vamos. Enséñame, Señor. Dame entendimiento, hazme ver, dame gozo en tu palabra. Quiero deleitarme en tus estatutos, porque por ellos yo caminaré seguro. Cuando nosotros nos apartamos del camino del Señor, rápidamente nos abraza sentimientos de inseguridad, sentimientos de culpabilidad. Simplemente, ¿por qué? Bueno, porque nos hemos desviado de los estatutos del Señor. Amados, necesitamos con urgencia desarrollar una cosmovisión bíblica en cada hogar de nuestra ciudad. Necesitamos mantener un balance hoy como nunca en cuanto a la enseñanza bíblica y las circunstancias actuales en las cuales se desenvuelven nuestras familias. Nuestra familia es el blanco predilecto del diablo para ser atacada. Por lo tanto, debemos buscar a toda costa, sin descanso, esforzarnos en cada hogar, en cada familia, para que tengamos un balance, lo que está aconteciendo y lo que Dios nos pide en su palabra. Cómo yo, por medio de la obediencia a Dios, voy a enfrentar estas demandas actuales que van en contra del Señor. Es muy importante no despegarnos ni un momento de la palabra del Señor, instruir a nuestros familiares más cercanos con la palabra del Señor, enseñarles que es por medio de la palabra del Señor que nosotros llegamos a tener una familia exitosa y bendecida espiritualmente. Discernir como familia cuándo es que nos estamos alejando del Señor y cuándo es que nos mantenemos en el camino correcto del Señor. No apartarnos nunca de la iglesia.
Nunca debemos apartarnos de la iglesia, ya que es la única institución que nos va a ayudar a darle una cosmovisión bíblica a la familia. No son cartas magnas ni legislaciones que pudiesen estar implementando el gobierno o el Estado. No es tampoco la ONU, no es tampoco la OMS, no es nada de eso, sino es las escrituras. Tampoco son los derechos humanos de las personas, aunque no digo que todo esto sea malo. No estoy diciendo eso, sino que no podemos sustituir lo que el hombre está tratando de implementar por lo que ya está implementado, que es la palabra del Señor. Y es en la iglesia donde se van a enseñar lo que es la cosmovisión correcta de la familia, y es en la iglesia donde nosotros aprenderemos cómo mantenernos en el camino. Es en la iglesia donde podemos compartir con otros las falsedades de este mundo, pero también es en la iglesia y con los demás hermanos donde nosotros vamos a comparar las escrituras con lo que está aconteciendo en la actualidad. Mantengamos como familia cristiana una cosmovisión bíblica. Dios te bendiga.